Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a arrancar esta transmisión en vivo. La verdad es que lo ideal hubiera sido hacer esta transmisión en vivo por Facebook y por Instagram. Lamentablemente los temas técnicos no nos están ayudando, pero el tema de hoy es bastante concreto y de hecho este vivo que se está transmitiendo por Instagram lo voy a bajar y lo voy a poner en Facebook para que también lo vean las personas por ahí y después voy a compartirles el link, etcétera. Pero en realidad creo que el tema es bastante urgente y tenía que abordarse ya. Y es que mientras esta segunda vuelta y todo este proceso electoral continúa, hay muchas problemáticas que no se están abordando en el debate, que no se están mediatizando, entre ellas el tema laboral, sindical. Yo les comentaba en historias hoy día la situación de la pobreza monetaria y cómo está incrementado, o se ha incrementado en 10% casi. Y así como el tema de la pobreza está el tema del desempleo, de la precarización laboral, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente, este debiera ser el centro del debate y no tanto la campaña de violencia y de odio que se está montando en torno a las dos candidaturas que se van a definir el 6 de junio. En ese sentido, y ustedes también ya habrán visto de repente en mis redes, estamos siguiendo una agenda de reuniones con sindicatos, con organizaciones laborales, de trabajadores que están luchando por sus derechos, sobre todo porque hay algo muy cierto, ¿no? Mucha gente dice, bueno, y si despiden a un trabajador lo indemnizan, se va con algo en el bolsillo, etcétera, pero hemos conversado con muchos trabajadores y aquí el problema no es la indemnización o no es la negociación para el retiro de estos trabajadores y digamos, cortar la relación laboral, sino porque como estamos en medio de una pandemia, si los trabajadores salen, por más de que salgan compensados en el caso, en la suerte en la que eso ocurra, no tienen un trabajo fijo y si se enferman y si les da COVID a ellos o a sus familiares o a todos en realidad, ¿qué pasa? El gasto es tremendo. Hemos visto que hay personas que tienen COVID y que tienen que estar internadas por más de un mes por lo menos. Entonces los cuidados, las medicinas, el internamiento, el oxígeno, la recarga del oxígeno, el balón del oxígeno, todo cuesta. Y uno sin un trabajo estable se queda absolutamente sin dinero en todo lo que implica poder tratarse, curarse, etcétera. Entonces, estar sin chamba en momentos como el de ahora es atroz. Pero hoy no vamos a hablar necesariamente solo de los ceses colectivos y del desempleo. Vamos a hablar también de algo que precisamente por pandemia es fundamental y es la seguridad y la salud en el trabajo. Hay una ley de seguridad y salud en el trabajo, debería respetarse, es una ley que se ha cambiado muchísimo. Cuando fallecieron estos jóvenes encerrados con llave en las Malvinas, se modificó la ley para hacerla más fuerte de alguna manera. Luego se volvió a flexibilizar la norma. Luego fallecieron estos chicos en McDonald's trabajando y nuevamente se quiso endurecer las penas. Pero lo cierto es que la ley de salud y seguridad en el trabajo se ha manoseado como se les ha dado la gana. Entonces, frente a esta situación y en medio de una pandemia, uno de los sindicatos que se está organizando para entrar en huelga, que ya ha anunciado además una huelga a nivel nacional, es el sindicato de los inspectores de la SUNAFIL. La SUNAFIL es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, es decir, los que trabajan ahí debieran velar por los derechos de los trabajadores, pero ellos mismos no tienen todos sus derechos. Imagínense. Entonces voy ahora sí a invitar, dada esta introducción, a Ruth, es secretaria general del Sindicato Único de Inspectores de la SUNAFIL. Y apenas se conecte, podemos empezar a conversar para escuchar de ella misma y de su testimonio. ¿Cómo estás, Ruth? ¿Qué tal? Hola. Hola, hola Ingrid, buenas noches. Un gusto tener la tribuna de tu Instagram justamente para que la población conozca lo que callamos los inspectores. Claro, podríamos hacer de esto de alguna manera un programa porque hay mucho que contar, hay mucho que la gente necesita saber. Y yo quisiera, Ruth, hacer solamente dos cositas más a la introducción que he hecho, decir dos cosas más. La primera es que de por sí ya me parece importantísimo que ustedes hablen sobre los derechos de los trabajadores que además se supone la SUNAFIL debería inspeccionar, debería fiscalizar, porque son ustedes. Yo veía la nota de prensa que ustedes mandaban, que ahora la vamos a comentar también sobre la realidad que atraviesan, no solamente en cuanto a la pandemia, sino en otros frentes. Pero sí, este video que estamos transmitiendo por Instagram lo voy a poner en Facebook, solo que va a salir con un retardo para poder hacer el enlace. Lamentablemente no me ha salido bien la jugada de hacer una transmisión en simultáneo ya. Luego los temas técnicos los conversaremos después. Y lo otro que te iba a decir como comentario, hay una compañera más, no sé si ella también nos podrás contar, es trabajadora de SUNAFIL o que va a entrar luego a dar su testimonio, ¿no? Sí, también está esperando. La invitamos Para, de una vez si gustas. de, O... de una vez, si deseas. Perfecto. Ella A es ver, la una voy a buscar. trabajadora administrativa. Perfecto. La voy a invitar porque se pueden hacer transmisiones de A3 y ella tiene que estar conectada para aceptar la solicitud y si la acepta, arrancamos con todo.
para poder conversar de esto. Mira, una de las cosas que yo veía en la nota de prensa, que la gente entienda, ¿no? Un poco. Hablamos de inspeccionar y fiscalizar los derechos de los trabajadores. Y ya en el 2014, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo había recomendado que el Perú necesitaba por lo menos 2.000 inspectores para ver los abusos, para detectarlos, etcétera. Hay 770, ¿no? Entonces, ahí tenemos un déficit dentro de lo que es UNAFIL. Pero estamos hablando solamente de cómo funciona el sistema de salvaguardar los derechos de los trabajadores, porque lo cierto es que más allá de cuántos son, el problema es cómo están ustedes trabajando ahí. Esos 770 trabajadores, ¿cómo están, no? Exacto. Esta huelga nacional de inspectores, esta huelga indefinida, es una medida de fuerza que particularmente nadie, ningún trabajador creo quiere hacer huelga, peor en pandemia. Sin embargo, nosotros, los inspectores, siendo ya una situación insostenible, tenemos que tomar esta medida. Y lo tomamos porque la SUNAFIL, que debería ser ejemplo de empleador, debería ser ejemplo, cumplidor número uno del derecho a la vida y a la salud de los trabajadores. Porque nosotros acá, y es importante que lo sepan, no estamos pidiendo un sol de incremento remunerativo, no estamos pidiendo ningún bono. Lo único que queremos es derecho a la seguridad y salud en el trabajo, que es lo mismo que nosotros inspeccionamos en las empresas. O sea, la SUNAFIL nos manda, el inspector va, llega a una empresa y le dice, empresa, muéstrame tu hiper, tengo que ver si tu hiper está conforme a ley, porque es parte importante en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, primero es la política de seguridad y luego el hiper. ¿Qué pasa con la SUNAFIL? La SUNAFIL, si tú lees sus noticias, tiene ya presencia a nivel nacional, está en todas las regiones, pero solo cuenta con 7 hipers, es decir, 7 locales de la SUNAFIL solo tienen hiper, y estos hipers son del año 2019, es decir, no está actualizado. Y tú dirás, pero para que el público entienda, ¿qué tan importante es un hiper? Un hiper es importante porque es una herramienta valiosa. ¿Es una herramienta valiosa para qué? Para prevenir las enfermedades ocupacionales, para prevenir los accidentes de trabajo. Entonces, por eso mismo, en la Ley de Seguridad y Salud y su reglamento establece como parte prioritaria del sistema de gestión. Pero más allá de eso, ¿pero para qué me sirve tanto el hiper? Ah, mira, es para evitar accidentes. Voy a hacer algo muy simple para que toda la población me pueda entender. Un hiper se debe realizar primero viendo cada puesto de trabajo. Es que el trabajo que desarrollamos es diferente. Por ejemplo, el inspector tiene que salir a hacer visita, pero el trabajador administrativo, la secretaria, se queda en la oficina sus 8 horas. Entonces los riesgos son diferentes. ¿Y el hiper sirve para qué? Para identificar esas diferentes actividades que desarrolla el trabajador dentro de todo su proceso productivo. Entonces, para que la gente sepa las siglas, ¿no? Es identificación de peligros, evaluación, riesgos y medidas de control. Ese es el hiper, ¿no? Identificación de peligros y evaluación de riesgos. Sí. Ok. Entonces, si no hay esto, si no hay un hiper que esté implementado y sobre todo que esté conforme a la realidad, ¿qué pasa? Pasa que el trabajador termina siendo perjudicado. Y es lo que más nos mueve. Sería importante, tú ya lo dijiste, ¿no? Mira, somos aproximadamente 770, creo que somos menos, porque te cuento que han fallecido ya 8 inspectores. Sí, somos tan poquitos y ya fallecieron 8 inspectores por el tema de la pandemia, lo cual nos duele mucho. Y no solo han fallecido inspectores, ha fallecido también personal administrativo. Si tú le preguntas hoy en día al personal administrativo de la SUNAFIL, ¿cuántas pruebas de COVID te han hecho? 0. Nosotros hoy en día estamos haciendo huelga, no solo porque los inspectores quieren seguridad y salud en el trabajo, sino queremos que todos los trabajadores de la SUNAFIL lo tengan, porque somos personas y nuestra dignidad, eso que yo me voy a inspeccionar y que defiendo en la inspección, no podemos olvidar que también nos la debemos. No podemos agachar la cabeza y decir, ay, es que le hacemos un daño a la SUNAFIL. No, decimos la verdad justo para que se corrija. Y entonces ya basta de que los trabajadores muchas veces dicen, ay, pero es que el inspector no va a la inspección. Resulta que el inspector no sabe de la programación. A nosotros nos dan una orden y nosotros vamos.
¿Qué culpa tenemos cuando nos llega una orden de inspección después de un año que ha realizado ese trabajador la denuncia? Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros llamamos al trabajador y le preguntamos, le decimos, señor, ¿usted sigue trabajando? Lastimosamente la mayoría, no, yo ya no estoy trabajando, me votaron y por tu culpa, tú no fuiste a inspeccionar. ¿Quién carga todo ese estrés? Es el inspector, porque en la SUNAFIL quien da la cara es el inspector, pero no se sabe que hay una falta de gestión a la interna, unos funcionarios ineficientes, que lo único que le interesa son los números. Eso es lo Sí. que estamos A ver, denunciando. Ruth, para explicar un poco, por cierto, no me contesta la solicitud, Carito, le estoy mandando varias solicitudes, ojalá que pueda conectarse, de repente todavía no está conectada, si puedes le dices por interno, si no, esperamos un poco más, pero para leer un poco el pliego de reclamos, ¿no? Porque como ustedes sabrán, cuando un grupo de trabajadores organizados, en este caso en un sindicato, van a huelga, tienen ahí determinados pedidos y quisiera entrar en detalle a eso, porque además de los IPERC, de estos mecanismos para identificar los peligros y los riesgos a los que se exponen los trabajadores, en este caso los inspectores, también ustedes lo que están exigiendo es que no pueden haberlos pues mandado a trabajar no solo sin hacerles pruebas, sino que hacer labores presenciales con trabajadores o inspectores que ya tenían factores de riesgo, ¿no? Ha habido toda una campaña de denunciar cómo entidades del Estado y otras, evidentemente también privados, ¿no? Pero en general debería darse el ejemplo en instituciones como SUNAFIL, no se puede estar exponiendo a trabajadores presencialmente que tengan condiciones preexistentes o factores de riesgo, ¿no? Y eso también es otra de las cosas que ustedes están reclamando, no se puede seguir haciendo y ya se ha hecho. Y ya se ha hecho, y sin ir muy lejos, ni bien inició la pandemia en abril del año pasado, la SUNAFIL fue una de las entidades más lentas para ponerse al día respecto al trabajo remoto. Es más, salió el tema y no sabía qué hacer. Y en realidad la SUNAFIL debería de haber sido líder, ¿no? Dando el ejemplo, oye, mira, yo ahora mis trabajadores o mis inspectores van a salir, pero bueno, les voy a hacer primero una prueba COVID para que no contagien a nadie, les voy a hacer determinados protocolos. Hasta ahorita no tenemos un protocolo para hacer visita inspectiva en pandemia. Claro, Y imagínate. tenemos una Intendencia Nacional de Inteligencia Inspectiva, que es su función y todo, pero no hay. Entonces, tenemos funcionarios de confianza que están ahí, pero que no conocen la realidad inspectiva. Y eso termina afectando la imagen de la SUNAFIL, la imagen de los inspectores. Y yo creo que basta ya de eso, de la incapacidad de gestión. Por eso es que salimos a reclamar esto, ¿no? Y solo para ponerle, ¿cómo decirte?, la cereza en la torta, algunos inspectores en abril del año pasado tenían, por ejemplo, su mamá con cáncer, tenían, por ejemplo, sus padres con comorbilidades y no salieron a hacer visita inspectiva y solicitaron por correo a la SUNAFIL, díganme por favor cómo voy a hacer mi trabajo porque yo no voy a salir. ¿Sabes qué hizo la SUNAFIL? La fiscalizadora de los derechos lo sancionó. 10, 20, 30 y 40 días sin goce. Un proceso disciplinario. Y estamos en la vía judicial, pero no se nos hace justo. O sea, el inspector es el que pone la cara, el inspector es el que debe de salir y tú lo sancionas sin merituar que estás en pandemia. Y algo que estás hablando del pliego de reclamo es, ¿tú crees que la productividad es la misma en pandemia? ¿Es igual a la que era antes? Para la SUNAFIL sí, inclusive debe ser más. Más. Debe ser más. Escúchame, y ustedes también están viendo casos por ejemplo, entiendo que la suspensión perfecta va directo al Ministerio de Trabajo, ustedes también ven esos casos porque me imagino, no solamente por la suspensión, pero en varias irregularidades la cantidad de abusos ha aumentado precisamente porque la pandemia se supone debía poner ciertas reglas, ciertos aforos, ciertas actividades entre el trabajo y ciertos, vamos a decir, la cantidad de reclamos que está recibiendo la SUNAFIL, pese a que ya están por debajo del número de inspectores que deberían ser, y pese a que además se les exige a ustedes fiscalizar derechos laborales que ustedes mismos no gozan. Y pese a que además ustedes tienen que lidiar con el peso psicológico y otro tipo de repercusiones de enfrentarse a trabajadores que son trabajadores como ustedes, ¿no? Que a veces uno no se comprende, como tú decías, ¿no? Los trabajadores que creen que ustedes son los responsables cuando en realidad aquí hay algo mayor que no se está haciendo, una tarea que no se está cumpliendo de parte del Estado. Entonces, mi pregunta era esa para saber en qué grado también han aumentado las quejas y los reclamos ante SUNAFIL con una recarga laboral para ustedes, ¿no? Que también les debe haber afectado. Te comento, hablando de la suspensión perfecta, ni bien salió la normativa, nosotros como sindicato pues lo rechazamos.
en el sentido de que no se ponía mayores condiciones a las empresas. Y eso fue lo que pasó. O sea, hay empresas que accedieron a la suspensión perfecta sin mayor filtro, inclusive recibieron reactiva, empresas acusadas por corrupción, empresas grandes, y etcétera. Pero bueno, ya sabemos que mucho de lo que pasa en el país lo decide la CONFIEP. Entonces, este tema es político y a veces el trabajador piensa, ay, pero la SUNAFIL, no, este tema es político. Y por ejemplo, cuando salió la suspensión perfecta de labores, se estableció la suspensión, el silencio administrativo positivo. Para nosotros, ese era un despropósito. O sea, imagínate, si de por sí somos tan poquitos y estamos abarrotados, en medio de la pandemia era peor. Nosotros los inspectores hemos tenido que trabajar hasta 16, 18 horas al día por los plazos, porque tú sabes la responsabilidad que es que a trabajadores le aprueben la suspensión cuando en realidad no corresponde que estén en suspensión, corresponde que sigan cobrando su sueldo, que les apliquen otras medidas, no la suspensión perfecta. Entonces, nosotros reclamamos y salimos y nos paramos frente a la ministra de ese entonces, la doctora Silvia Cáceres. ¿Y sabes qué hizo el gobierno de turno? Nos quitó el derecho a consulta. Antes, en la ley de inspecciones, todo cambio normativo que tenía que ver directamente con las labores que desarrollábamos, se nos era consultado. Ahora ya no se nos consulta nada. ¿Y quién es el perjudicado? El trabajador y el inspector. Entonces, sí, pues, cuando nosotros vemos que sale un tema político que en vez de favorecer al trabajador, lo va a desproteger más, nosotros nos levantamos y los decimos. Ahí está nuestra página web, ahí está nuestro canal YouTube. Hemos dado en entrevistas justo denunciando el tema de la suspensión perfecta de labores. Y tú verás el resultado, ¿no? ¿Sabes qué decía? ¿Sabes qué exigimos también? Que por lo menos temporalmente se prohíban los despidos y se prohíban los términos de contrato. Claro. Porque Sí. se les ha dado dinero a las empresas y de ahí las empresas han cobrado el dinero y de ahí igual le han despedido al trabajador o no le han renovado su contrato. Y el pobre trabajador dice, ¿y la SUNAFIL qué hace? Y los inspectores, pero no es nuestra facultad, nosotros no hacemos... Justo, mire, yo quería citar esto que ustedes ponen ahí. Para quienes no conocen, hay una página web. El Sindicato Único de Inspectores de la SUNAFIL tiene una página en Facebook, una página en Twitter. Entonces pueden ustedes también enterarse un poco de esto que estamos conversando para entrar a detalle. Pero una de las cosas que quería citar de la nota de prensa que han sacado anunciando esta huelga que arranca el 17 de mayo y que esperamos también podamos apoyar de alguna manera y ojalá y reaccionen las autoridades de SUNAFIL y del Estado en general, es esto, ¿no? El tema de que hay solo 770 inspectores para todo el país, para toda la cantidad de reclamos de abusos laborales, que ya la gente se imaginará cuántos son, como personal tan escaso, y les voy a leer un poco lo que dice la nota, ¿no? Con ese escaso personal resulta comprensible que los ciudadanos perciban al servicio de inspectores como algo deficiente, cuando esto no es responsabilidad de los inspectores, es responsabilidad de una gestión negligente de los funcionarios de SUNAFIL que desde el año en el que se creó no han permitido su desarrollo para que cumpla su verdadera labor fiscalizadora. Es decir, es muy fácil, incluso yo he escuchado a trabajadores que de manera muy facilista no van en contra de los inspectores, cuando son solo 770 a nivel nacional, cuando ellos mismos tienen que luchar por sobrevivir a la pandemia, luchar por tener sus derechos completos. Entonces, no es tan sencillo como señalarse entre trabajadores y encontrar culpables, sino que aquí hay una responsabilidad de los empleadores y en este caso de la institución. Entonces sí es un llamado de empatía, de comprensión, y creo que esta huelga va a poder visibilizar la precariedad y me permites a mí, ya esto ya va a ser palabra mía, Ruth, no tuya necesariamente, pero de cómo está este ministro del Trabajo de espaldas a la situación. Yo he estado ahí acompañado plantones toda la pandemia frente al Ministerio de Trabajo y nunca el ministro de Trabajo ha aparecido ni en la prensa ni en ningún lado a decir algo sobre esto, ¿no? Y a mí sí me parece atroz, porque no hay un manejo político desde esa cartera. Cero, no existe. Coincido contigo. O sea, en realidad nosotros no sentimos que tenemos un Ministerio de Trabajo. Y te lo hablo ya desde el sector público, por ejemplo. Parece que el que decide inclusive las políticas públicas y nos hace la vida imposible es el MEF. El MEF puede decidir todo y a través de un simple comunicado sin mayor valor legal, administrativo. Pero viendo esta realidad, se hace importante que el nuevo gobierno, sea quien gane,
le dé de verdad importancia al Ministerio de Trabajo, le dé importancia a la SUNAFIL. Porque, señores, ¿quién gana con pocos inspectores? ¿Quién gana con un sistema inspectivo deficiente, muy minoritario? ¿Quién gana? ¿A quién le conviene que no hayan inspecciones? La pregunta y la respuesta cae de maduro, ¿no? Pero también ahí nosotros queremos afirmar algo. La SUNAFIL no tiene, hasta el momento, no ha hecho una gestión de procesos respecto de nuestro trabajo. Para la SUNAFIL somos un numerito, y a tantas órdenes, esta es tu orden que tienes que cumplir. No le importa, mira a qué punto hemos llegado. Yo tengo afiliados que están pasando por COVID, que les ha dejado el COVID y no han quedado bien. Tienen que tener terapias de respiración, hay también temas psicológicos bastante fuertes, hay toda una problemática detrás de eso. ¿Y sabes qué hace SUNAFIL? No le importa, le sigue dando tu carga. Y tenemos médicos ocupacionales y el médico, ¿sabes qué le dice al trabajador? Ah, pero ¿sabes qué? Tienes que irte a otro médico y el otro médico me tiene que dar un informe que tú estás mal para yo recién validarlo. Y el seguimiento a la salud es a través del teléfono celular y nada más. Y cualquier cosa tú tienes que mandar documentos reiterativamente porque los afiliados a mí me copian. Y dale, tienen que estar ahí y el sindicato tiene que intervenir para que le den alguna atención. Y se lavan las manos, ¿ah? Y se lavan las manos. Mira, lastimosamente tengo que decir que los actuales funcionarios de la SUNAFIL son inhumanos, porque no tienen un poquito de... Primero, no cumplen con lo que establece la misma ley, con lo que establecen las normas, y lo único que quieren es pasear. Nos pasean y nos pasean. Segundo, no nos dan por lo menos las herramientas. ¿Sabes qué también es parte de nuestro pliego? El bendito expediente digital. No puede ser, ya tenemos firma RENIEC nosotros, ya notificamos por casilla, pero te cuento que los inspectores tienen que ir a la oficina a dejar sus expedientes, a imprimir, a recoger expedientes, porque no se termina de habilitar el expediente digital. Y estamos en extraprocesos, te cuento, que hasta la fecha no hay ningún resultado, porque campantemente los funcionarios nos dicen, es que el expediente digital es un proceso y no te podemos dar una fecha. Y cuando le dices el hiper, bueno, yo creo que hasta septiembre, o sea, ustedes espérense, ojalá no se mueran mientras tanto, pero hasta septiembre ya probablemente vamos a tener todos estos documentos de gestión. No Increíble. entienden, no entienden que se trata de todo un sistema para preservar la salud. Sí, Ruth. Bueno, a ver, en medio de esta realidad que me parece atroz, hay varias cosas que yo quisiera aprovechar también para decir. Ojalá que antes del 17 ustedes puedan entrar en diálogo, ¿no? Con quienes están a cargo de todo este abuso, ¿no? Para solucionar, para trazar líneas de diálogo, pero sí quisiera también de repente dar el espacio y abrir el diálogo hacia otras problemáticas, porque nosotros hemos conversado de alguna manera también en campaña y sabemos que, al menos de manera particular y como congresista electa, revisar esto de la Ley General de Inspectores también me parece una prioridad. Hay una figura bastante cruel de inspector auxiliar, si no me equivoco, ¿no? Que de alguna manera no solamente tiene las facultades recortadas, sino también tiene el sueldo recortado. Entonces ahí hay una disparidad y una... Yo siempre lo que veo, sobre todo en grupos de trabajadores organizados, es unas ganas de dividir a los trabajadores, ¿no? De precarizar sus condiciones. Entonces, no sé qué nos puedas contar sobre cómo ha ido funcionando esto a la interna. Yo misma me acuerdo que cuando todavía estaba trabajando como periodista, habré escrito al menos un par de columnas sobre el tema desde que se creó la SUNAFIL, y yo lo comenté en la reunión con ustedes, ¿no? O sea, me queda clarísimo que desde el día en el que se funda o se crea la ley orgánica y aparece la SUNAFIL, se cambió de inspector o de superintendente, se cambió, pues, no sé, eran 2 superintendentes en 2 años. O sea, cada año se cambiaba de superintendente por lo menos, ¿no? Entonces, no ha habido seriedad desde que se creó esa institución por dentro, ¿no? Sí, efectivamente. Solo para hacer una acotación, la SUNAFIL se crea por presión de los inspectores, amparados en el convenio 81 de la OIT, que tenía que existir un órgano técnico especializado que vea la inspección. Por eso es que se crea la SUNAFIL. Si los funcionarios están ahí hoy en día ganando sus sueldos, es porque los inspectores la han luchado para crearse, contactar congresistas y todo. Ha sido todo un trabajo
justamente de los sindicatos, del sindicato organizado para dar luz a la SUNAFIL. Lo que tú dices es cierto. Hay tanta falta de seriedad. Imagínate, con tantos cambios de ministros, ¿cómo puedes hacer, de superintendentes, cómo puedes hacer una historia, una línea, un planeamiento estratégico? Si cada el que llega va cambiando, va cambiando. Y lo peor es que vamos obedeciendo a intereses, porque van saliendo normativas que favorecen a tales sectores empresariales. Y eso tampoco podemos ser ciegos. Entonces salen normas que en vez de favorecer al trabajador le termina recortando. ¿Y nosotros qué hacemos? O sea, tú te vas a inspeccionar y el trabajador te dice, yo, ¿por qué solo tengo 15 días de vacaciones? He trabajado todo el año. Entonces, lo que pasa es que estás en el régimen MIPE. Nunca le habían dicho. Creo que ya se ha conectado, perdóname, sí. Ruth, creo que ya se ha conectado Carol Mestanza. Carol, ¿nos escuchas? Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias a usted, muchas gracias también a Ruth por permitirme estos espacios y poder exponer la problemática que vivo en la Intendencia Regional de Lambayeque y que no solamente soy yo, sino también mis compañeros. Bueno, en resumen, yo el 26 de marzo, un aproximado, envié un documento a la SUNAFIL, a la sede central, solicitando el cese de hostilidad de mi jefa, el mismo que empezó, la problemática empezó el año pasado, en mayo, cuando mi padre enferma de COVID. En horas de la noche, la doctora me pide una información a la que le solicité de favor me dé más espacio porque mi padre estaba con fiebre. Hasta ese momento no era confirmada esta enfermedad. Sin embargo, a los días se confirmó, lo tuve que internar a mi papá, pedí vacaciones. Yo trabajé un día lunes, el día que por la noche yo lo interno en la sanidad de la policía, le he retirado de la policía, y solicité vacaciones. La doctora quiso que corriera desde el día lunes, entonces yo le decía, pero ¿por qué el lunes si yo trabajé el lunes, no? Entonces, desde ahí, desde ese momento que yo le dije que no era hora para que me pida la información porque tenía a mi padre delicado, empezaron ya los problemas. Luego, aparentemente, la situación calmó. Sin embargo, a inicios de este año, la situación ha sido muy complicada para mí. Han empezado ya los gritos, la falta de respeto hacia mi persona, todo por el tema del cumplimiento de metas. Si usted solicita información respecto a mí ante la INPA, usted va a saber de que soy una de las personas que ha cumplido constantemente su trabajo y las metas sobre todo. Sin embargo, ante una demora de unos documentos que faltaba que INPA nos entregue para poder realizar las ponencias, hubo un retraso de metas, ¿no? Y ante ello vinieron ya los gritos, los maltratos. En un momento yo me acerqué a la doctora y le pedí respeto, ¿no? Respeto porque ella es mi superior, yo soy una trabajadora y nadie me podía gritar de esa forma, ¿no? Su respuesta fue, tienes que agachar la cabeza y ser humilde, ¿no? Algo que a mí me indignó, sí. Entonces, a raíz de eso, la situación continuaba, y por eso decido enviar el documento a la sede central, ¿no? Hasta el día de hoy, ya ha pasado un mes, no ocurre nada, no tengo respuesta absoluta. Me han llegado correos, nunca he tenido tantos correos de llamada de atención, de pedidos de informe, de memorándum, nunca he tenido durante los 3 años, 4 meses. Sin embargo, ahora es lo que más me llega, ¿no? A pesar de que saben que estoy sola en el área, estoy sola con una carga. Bueno, estuve sola porque recién el día lunes ya llegó un jovencito que ahora practica en el área. Y tristemente ahorita está perjudicando mi trabajo, ¿no? Hay momentos que hasta he llegado a cancelar eventos sin criterio alguno, ¿no? Simplemente está afectando mi labor, está afectando mi salud, está también afectando mi entorno familiar, ¿no? Lo que yo espero es de que me escuche la SUNAFIL, pueda ver mi documento, porque como le digo, ya pasó un mes, no tengo respuesta ni de recursos humanos, y tristemente todo lo que ha logrado Lambayeque ahora
es gracias al esfuerzo de mis compañeros, tanto administrativos como inspectivos, ¿no? Muchas veces, por decir, trabajamos más de 8 horas con la finalidad de poder nivelarnos en nuestras actividades, y pese a ello, pues no es reconocido, ¿no? Porque yo en su momento le decía a la doctora, trabajo más de 8 horas con la finalidad de poder nivelarme, pero no puedo, ¿no? No puedo. Y le digo, si usted desconfía, pues están mis correos ahí que usted puede verificar. Esta situación no solamente la vivo yo, ¿no? Sino mis compañeros que tal vez en este momento callan, ¿no? Muchas veces me he parado al frente, tal vez, cuando se podía todavía, y les decía a los trabajadores, anímense a denunciar, acudan a la Sunafil, ¿no? Aquí estamos. O en estos momentos, a través de una pantalla también, ¿no? Por favor, háganlo, no callen. Entonces, yo también me veo en esa obligación a decirlo, porque sinceramente tengo miedo que llegue el lunes y que me lluevan los correos. Que me lluevan los correos, no puedo tener un mínimo error, porque todo es cuestionable. O sea, de la noche a la mañana, desde el momento en que pedí respeto y desde el momento en que envié una carta solicitando el cese de hostilidad, para mí fue peor. No, yo, como le digo, no he tenido documentos, llamadas de atención de correos antes. Sin embargo, ahora es lo que más tengo. Yo tuve una operación recientemente, y justamente por las metas tuve que retrasarla, ¿no? Ni siquiera de eso, bueno, ya ahorita sí, ya me operaron. ¿Ah? Afectando tu propia salud. Ya, sí, yo misma, ¿no? Para evitar el perjuicio de las metas y también evitar que mi empleador se incomode. En este caso, mi jefa directa, ¿no? Pero sin embargo, ni siquiera eso es valorado. Yo soy, bueno, el 2013 también tuve un problema del cáncer en la piel. Entonces yo cada 6 meses y un promedio por ahí suelo ir a Lima a hacer mis chequeos. Por tema de pandemia yo no viajo, ¿no? Pero igual, en esa época también he postergado mis viajes, mis chequeos preventivos, porque son preventivos, yo ya no tengo nada más, por las metas, ¿no? Pero, sin embargo, me hubiera gustado de que eso lo valoren, que valoren el esfuerzo de cada uno de mis compañeros. Porque sé cuánto ellos trabajan y las metas que se han logrado en Lambayeque es gracias al esfuerzo de cada uno de ellos, ¿no? Pero, claro, a costa de trabajar más horas y también de llamadas de atención, ¿no? Porque si no te pones, no eres camiseta, hay muchos atrás tuyo que quieren el puesto, ¿no? Sí, Carol, cuéntanos. Eso es. Solamente para especificar tu reclamo, tu denuncia, en qué instancia está y si es específicamente por hostigamiento, me pareció entender. Sí, es por hostilidad laboral. Yo solicité el cese de hostilidad laboral. Sí, como le digo, venían ya gritos continuos y los correos. Era la encargada de secretaría, mi jefa, la encargada de secretaría, mi jefa. Todos esos correos, así los tengo. Y a veces hasta las 12 de la medianoche, 1 de la noche, también igual, eran los correos, ¿no? Que me enviaban. Actualmente sé que ya está en recursos humanos, ya la IRE Lambayeque ya respondió la doctora, está en recursos humanos desde el 26, me parece, no recuerdo muy bien la fecha, pero hasta ahorita yo no tengo respuesta, ¿no? Prácticamente yo quejé a la persona, yo soy muy consciente de que esto es parte de una investigación, ¿no? Pero ni siquiera la Sunafil me apartó de ahí, ¿no? Para evitar tal vez algunas situaciones a futuro, ¿no? Sin embargo, me dejó a cargo de la persona a quien yo quejé, ¿no? Y que se puede presumir en algunos momentos algún tipo de represalia, ¿no? ¿Tu vínculo ahora, cuál es? ¿Tú sigues trabajando normal? ¿Cómo te encuentras ahora? Yo sigo laborando. Actualmente acá en Lambayeque hacemos el trabajo remoto, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, como le digo, el hostigamiento ahorita viene a través de los correos. O sea, empieza ella, ¿no? Luego a través de mis compañeros, hace que mis compañeros se quejen y ella me dice, me sorprende la queja de tus compañeros. Yo he sido periodista y sé muy bien cómo es esto, o sea, analizo las cosas, ¿no? Y hablo con pruebas, ¿no? Porque, como le digo, 3 años, 4 meses no tuve correos de llamadas de atención, ni mucho menos memorándum, ni tantas veces me pidieron tantos informes, a pesar de saber que no cuento con todo el tiempo disponible por la carga que tengo, ¿no? Sin embargo, esta es la situación que actualmente vivo, ¿no? Yo, como le digo, tengo
un poco de miedo que llegue el lunes y que me vuelvan a llover los correos, ¿no? Porque no puedo tener ni un error. Sí, me Ni imagino. un Yo error. quería realmente felicitar tu valentía, Carol. Me imagino que deben ser momentos muy difíciles y hay que decirlo de manera bastante cruenta, pero hay que decirlo. Esto de muchas personas que interrumpen sus chequeos, en tu caso preventivos, pero en el caso de otras personas incluso tratamientos por diversas enfermedades, incluso las oncológicas, le ha costado la vida a mucha gente. Y muchas de estas personas, a ver, yo me he reunido y se los cuento a los dos y también a las dos para darle también pie un poco a que Ruth intervenga, porque a mí me parece también muy valiente y muy valiosa la participación de los sindicatos y sus dirigencias en estos momentos, Ruth. Pero sí quisiera hacer el comentario porque yo he escuchado de más de un trabajador y en más de una oportunidad que incluso más allá de cualquier otra enfermedad, con el propio COVID, la gente tenía miedo, los trabajadores tenían miedo de decir que tenían COVID o de decir que tenían síntomas o decir que se sentían mal o que estaban resfriándose, porque en el momento en el que lo dijeran y les tomaran una prueba y detectaran algún tipo de enfermedad, o solamente por el síntoma, porque el tema de la prueba ahora es un privilegio también, muy pocos trabajadores reciben pruebas de parte de sus empleadores, lo que hacían era separarlos, ¿no? Mandarlos sin goce de haber, no renovarles, cortar vínculos laborales, porque lamentablemente y de acuerdo al régimen también eso está permitido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Trabajadores part-time de supermercados que nunca pararon y que se contagiaron y comenzaron a tener síntomas, pues ellos no querían informar de los síntomas, exponían a sus compañeros, pero también tenían el temor de quedarse sin el trabajo. Entonces era difícil o es difícil ponerse de un lado o de otro, pero lo que está clarísimo es que quien termina perdiendo siempre es el trabajador. Y eso es algo que a mí Sí. me ha indignado muchísimo y por eso es que estamos tratando de articular un trabajo para que este tipo de abusos no se den por sentados, no se normalicen, no se institucionalicen. Y qué bueno, Carol, que estés denunciando esto a través del vivo, pero en general que también haya seguido una vía oficial, porque imagínense, ustedes trabajando además en SUNAFIL tienen que fomentar y dar el ejemplo también de que las denuncias por los abusos deben publicarse y ahí estamos para apoyarlas, ¿no? Muchas gracias por este espacio. Sí, Ruth, no sé si tú también quieres Eh, agregar algo, sobre todo porque esto calza mucho en lo que estábamos conversando, ¿no? Que es un tema sistemático y como decía Carol, no solamente es ella, así son o así están muchos trabajadores en estos momentos amenazados prácticamente. Es que eso se vive por justo la política laboral que tenemos, ¿no? No se protege al trabajador. Hoy en día tenemos muchas órdenes de inspección en la que a los pobres trabajadores se contagiaron y desde ese momento no les pagaron ni un sol. O les están descontando el tiempo que han estado enfermos, ni siquiera les han dado el subsidio, Claro. a pesar que había la norma y todo, ni eso. Entonces, esto es algo repetitivo, pero yendo al caso de Carol, la SUNAFIL, en el colmo de los colmos, premia a las intendencias que más explota a sus trabajadores. La intendencia de Lambayeque es una de las premiadas siempre, pero tú puedes preguntar ahí, ¿cómo es el clima laboral? Inspectores y administrativos hostilizados. Y voy a hacer acá una mención especial. Ahorita está un proceso de investigación en la Fiscalía, ya estamos en la Fiscalía, justo contra el intendente de Lambayeque por supuestamente haber expuesto a los inspectores a la falta de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Digo presuntamente porque no todavía hay una sentencia, pero la denuncia es que el pobre chofer presentó síntomas. Le dijo a la intendente y el intendente no le importó. Igual le obligó a salir a trabajar, a ir a recoger inspectores en la camioneta de la SUNAFIL, llevarlos a que hagan inspecciones sin decir nada. O sea, exponiendo al contagio. Y este trabajador, nosotros sabemos, ¿no? Está todavía en investigación, pero este trabajador después ya fue hospitalizado justo en el hospital COVID de Lambayeque. Obviamente no voy a decir su identidad ni nada, pero en eso estamos. Y nosotros hemos presentado N documentos como sindicato a la SUNAFIL. ¿Y tú crees que la SUNAFIL mueve en algo a sus funcionarios, a su gente de confianza? No, porque para la SUNAFIL, justo para que el superintendente pueda salir y decir, mira mi meta, he cumplido tanto, he formalizado, he hecho capacitaciones, no le importa la persona, no le importa el trabajador. Entonces ya estamos cansados de eso. Tenemos que poner un alto. Porque esto que está viviendo Carol es algo repetitivo. Yo como sindicato también lo he denunciado en la Intendencia de Arequipa.
Y así te puedo dar varios casos y por parte de la SUNAFIL, y acá un llamado también, no hace nada para proteger. En Loreto le faltaron el respeto también a una inspectora nueva de la última promoción y le dijeron, tú no te creas más que nosotros. Ella lo informó, lo reportó porque terminó llorando, es una persona joven, una madre de familia joven, terminó llorando. ¿Qué crees que hizo Recursos Humanos? No hace nada, no protege. Entonces, Es estamos hablando inaudito de una entidad que ni cómo, siquiera cumple. claro, es inaudito cómo Ale. esto ocurre además entre los propios trabajadores que forman parte de la institución que debería velar por los derechos de los trabajadores en general y que no está velando por los derechos de sus propios trabajadores. Y la idea, y aquí yo hago un llamado también porque he leído algunos comentarios, más allá de los graciosos a esta hora, he leído algunos comentarios en donde sí, pues lo que dice la gente es, pero la SUNAFIL no hace nada, ok. No se trata de los inspectores, se trata de sí, la institución, que no está funcionando ni para el resto de trabajadores ni para sus propios inspectores de la manera que debería. No los protege, no hay suficientes y no se trata de enfrentar a trabajador con trabajador, sino comprender que ustedes como inspectoras también son trabajadoras y están entrando de alguna manera en voz de protesta y alzando además estas denuncias porque no podemos seguir así, o sea, esta SUNAFIL termina siendo más contraproducente y más perniciosa por dentro que para servir a los trabajadores por fuera. Entonces yo les agradezco a las dos porque siento que hace falta mucho coraje para en medio de la crisis denunciar este tipo de abusos y de por sí ya cuentan además con todo el apoyo y el respaldo. Me animo aquí a hablar también por parte de mis compañeros del grupo parlamentario con nuestro apoyo, con la voz también de quienes vamos a estar eventualmente en los distintos espacios disputando modificar este tipo de normas, porque lamentablemente los abusos que ustedes viven además se amparan en la legalidad, en una falsa legalidad que termina siendo más bien la legalización del abuso, ¿no? Entonces, no sé si de repente, Carol, quieres cerrar con algunas palabras. Yo espero que el día lunes también podamos seguir acompañando tu caso, no me gustaría que este estudiamiento empeore, y Ruth, también apoyar definitivamente esta huelga a la que ustedes han decidido convocar a partir del 17, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias ante todo a ti y también a Ruth por permitirme poder dar a conocer mi caso, porque sinceramente creo que he tocado varias veces las puertas de SUNAFIL y sin embargo no pasa nada, ¿no? Espero que me escuchen, espero que evalúen mi caso, que realmente lo investiguen, que vean las pruebas que he presentado, ¿no? Porque hay WhatsApp donde la doctora me escribe y luego lo borra, entonces creo que eso dice mucho. Como le decía, espero que no continúe perjudicando mi trabajo, porque si bien es cierto, actualmente existe una estabilidad para el CAS, ella sí puede mostrar a través tal vez de esos correos, ¿no?, que no son reales, o esos memos de que no estoy capacitada y pues ser despedida, ¿no? Algo muy injusto porque así como mis compañeros, yo he dado mucho también, ¿no?, como cada uno de ellos. Muchas gracias a todos. Gracias, Y espero que no pase nada. Ingrid, agradecerte la Gracias. oportunidad de que la población nos escuche, decirte que te esperamos el lunes en nuestro plantón, pero es un plantón con todos los protocolos, respetando las distancias, con los implementos y la indumentaria que nos evitaría una mayor exposición. Inclusive estamos haciendo turnos para que los inspectores estén ahí, o sea, no son todos al mismo tiempo, sino que tenemos turnos, porque creo que nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Somos el sindicato que tenemos que enseñar a los otros sindicatos cómo hacer una medida de fuerza sin poner en grave riesgo su vida. Entonces, estamos comprometidos con eso. Inclusive hemos desarrollado una cartilla que próximamente vamos a colgar en nuestra página web para que todos los sindicatos también lo puedan utilizar y tomen en cuenta las medidas que deben hacer. Nosotros estamos luchando una vez más porque por los inspectores de trabajo, por el personal administrativo y por todos los trabajadores. Señores, no se puede permitir que se siga precarizando el empleo. El hecho que tu empleador te haga trabajar 12, 14 horas no está bien. Eso no te hace productivo, eso te vuelve esclavo. Y eso, mañana más tarde, más temprano que tarde, diré, te va a traer consecuencias a la salud. Consecuencias a la salud que muchos inspectores y trabajadores administrativos ya tienen, pero que a la SUNAFIL no le interesa hacer seguimiento y sobre todo no quiere hablar de números, porque si dice la verdad, obviamente que van a quedar súper mal. Entonces, una vez más, agradecerte el espacio, pedirle a la población su comprensión y también su apoyo. Somos trabajadores
que queremos vivir, que tenemos hijos, que tenemos familia y nos debemos también a ellos. Entiendan que no somos suficientes. Otro día hablaremos del tema de los inspectores auxiliares, que también es un tema que debe saber la población, ¿no? O sea, al Estado no le interesa tener inspectores con todas las facultades. Así es, y además inspectores que curiosamente y convenientemente ganan menos, y ahí de alguna manera también hay todo un sistema que lo avala, es una ley que nosotros estamos planteando y ojalá que otros congresistas de otras bancadas se sumen a esto, que va más allá de las opiniones o de las ideologías, ¿no? Que se ha institucionalizado el abuso a los inspectores en esta ley general de inspectores, y ojalá podamos conversarlo también de repente y por otra plataforma, ya tocará el vivo en Facebook, sobre todo calentando un poco lo que se viene el lunes 17, y vamos a estar también, por supuesto, apoyándolos. Muchísimas gracias, Ruth Matos, como secretaria general del Sindicato Único de Inspectores de la SUNAFIL. Además, un placer conversar con dos mujeres luchadoras. Creo que de ahí podemos sacar muchísima fuerza para lo que se viene. Y Carol, por tu valentía, y además a través de Ruth podemos tener comunicación directa para estar ahí y apoyarte. No te sientas sola, porque es un proceso difícil y duro, sobre todo si has tenido familiares enfermos, sobre todo si también tienes que preocuparte por ti misma. Hay que cuidarse muchísimo en medio de esto, no dejar que nos gane, que esas amenazas, porque además psicológicamente es una carga, yo lo comprendo totalmente, ¿no? Esto de vivir en el día a día no sabiendo si vas a mantener tu trabajo o no, y además estando constantemente amenazada o hostigada, es una de las peores cosas que tampoco te va a permitir cumplir con tu trabajo. Entonces, para evitar esas cosas, cuenta con nuestro apoyo, y estamos coordinando entonces para eventos futuros y recibiendo también los comentarios de la gente. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Cuídense mucho. Buenas noches con todos. Buenas noches.